Bien, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo vine acá a capacitarme porque estamos junto con la iglesia capacitándonos en todo lo que tiene que ver con liderazgo, y ahí el pastor Luis nos está ayudando, nos está asistiendo. Así que yo vine aquí como un aprendiz. Muchas gracias, hermano. Pero también fui invitado a enseñar en el instituto y doy gracias al Señor por ello, por los estudiantes que han estado participando. Hermanos míos, nosotros, yo creo, y con mucho nervio, creo que en Chillán estamos entrando en un avivamiento. Esa es una palabra grande, avivamiento. Todos queremos tener un avivamiento. Algunos dicen, no vendrá más avivamiento porque estamos ya al final. Pero siempre queremos que haya un avivamiento en nuestras iglesias. Y en Chillán en particular comenzamos a visitar, compramos un bus, ayer lo estaban aseando, le pusieron, lo están adornando, y Dios mediante esta tarde van a ir a buscar las visitas. Personas han recibido a Cristo, 40 fueron hace un par de semanas atrás, 17 fueron el domingo pasado, y esta tarde mi hijo tiene que predicar un sermón evangelístico. El ánimo está arriba de los hermanos. Llegamos a emocionarnos de ver cómo el Señor está trabajando en la vida de las personas allí. Es muy enriquecedor. Era algo que no estábamos haciendo y gracias a Dios por la ayuda de otro pastor también, estamos entrando en eso. Y entre todo esto llegó a la iglesia una visita. Es un personaje que se llama Gonzalo. Entre todas las visitas llegan personas de tercera edad y con problemas de movilidad. Y Gonzalo es uno de ellos, porque tiene una pierna. Entonces cuando se bajó del vehículo, fue enfático en decir, no me ayude, yo puedo. Con sus muletas él avanza y tiene un carácter fuerte. Gonzalo es un hombre ya de edad avanzada, de tercera edad. Entonces tú no quieres caerle mal a las visitas, quieres que se sientan cómodas. Y a él no le gusta que lo ayuden. Entonces se desplaza con su muleta, ¿cierto? Y la sensación es, pobre hombre, ¿cómo ha podido vivir sin una pierna? El domingo pasado él me contaba la historia de cómo él había avanzado subiendo un cerro en esa condición y sin problema, él está activo, físicamente está bien, no quiere que la gente le tenga lástima. Yo llegué a una conclusión, y esto estoy enseñando en la iglesia. A Gonzalo no le falta una pierna. Gonzalo tiene una pierna. Y eso es bueno porque podría no tenerlas, pero tiene una pierna. Y es otra forma de ver la vida. ¿Por qué les digo? Porque así como en la vida de Gonzalo, a todos los creyentes nos va a pasar en algún momento, o nos pasa muy a menudo, que viene a nuestra vida las pérdidas, la devastación. Cuando viene una pérdida, se desconfigura toda nuestra vida, porque eso con lo que contábamos cada día ahora no está. Y tenemos que reorganizarnos, y tenemos que entrar en aquello que para nosotros es desconocido, y de hecho perdemos el control. Y eso nos estresa, nos llena de ansiedad, incluso podemos caer en una depresión. Los cambios, a nosotros no nos gustan los cambios. Solamente las personas aventureras y que les gustan los desafíos van de cambio en cambio. Pero normalmente nosotros queremos tener todo a nuestro alrededor funcionando bien, ¿verdad? Eso es normal en nosotros. Yo, por mi escasa experiencia como pastor, me he dado cuenta. A mí me gusta que esté todo bajo control. Pero a veces me doy cuenta que no controlo absolutamente nada. ¿Qué pasa si alguien de la familia muere? ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si pierdes algún bien o si tu sueldo decrece? ¿Qué pasa si las cosas ya no van como antes? Es bueno ver el vaso medio lleno. Y más que ver carencias, ver oportunidades. Yo quiero en esta mañana enseñarte a ver, si es que puedo, enseñarte a ver la vida de otra manera. Enseñarte a ver tu realidad de una manera distinta.
que te llene de esperanza y que te enseñe a ver las oportunidades que en tu vida hay hoy día, por esa situación, por esa carencia, por esa pérdida que estás viviendo. ¿Ya? Quiero que me acompañen en oración. Necesito que el Espíritu Santo nos asista porque si no, no hay posibilidad. Tengamos un instante de oración. Amado Señor, vamos a su presencia en esta hora para agradecerle por la oportunidad de estar en presencia de mis hermanos y poder, Señor, qué privilegio poder enseñar un sermón de tu palabra, Señor. Pero necesito que tú vengas aquí mediante tu Santo Espíritu para que hagas ese trabajo que siempre haces tan bien. Úsame, Señor, a pesar de mis imperfecciones. Toma el control de mi vida en estos momentos y también controla el corazón y la mente de mis hermanos para que tú sepas acomodar cada palabra en el corazón y la mente de mis hermanos para que ellos sean bendecidos por ti. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. En sus Biblias hay una historia en Segundo de Reyes, capítulo 4. En Segundo de Reyes, capítulo 4. Alguien experimentaba y vino a pedir ayuda al profeta. El capítulo 4 de Segundo de Reyes nos cuenta la triste historia de aquella viuda. ¿Se acuerdan de la viuda que se convirtió primero en microempresaria? Ella llegó a ser dueña de una pyme. Dice, sí, ella vendía aceite y de buena calidad. Y salió adelante. ¿Ya? Su carencia le permitió a ella salir adelante. El Señor le ayudó en eso. Dice en Segundo de Reyes capítulo 4, verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este siervo que había muerto había entrado en alguna deuda y su acreedor se iba a pagar con el trabajo forzado de sus 2 hijos. Esta viuda no solo había experimentado la partida de su esposo y el sostén del hogar, sino que ahora estaba a punto de perder la tutela de sus hijos por no poder pagar esa deuda. ¿Ya? ¿Así de mal está tu vida? No tanto que, bueno, gracias Señor, porque podría ser peor. ¿Ya? Entonces, en el Primero de Reyes, capítulo 18, hay una historia de cuando el profeta Elías quiere entrevistarse con Acab. Y allí se encuentra con un siervo de Acab, cuyo nombre es Abdías. ¿Ya? Algunos, leía tiempo atrás un comentario de alguien que decía que probablemente, muy probablemente, ese siervo Abdías, que era un varón temeroso, que le dice a Elías, tu siervo ha sido temeroso de Dios desde su juventud, y que guardó a los profetas de 50 en 50 de las manos, de las garras de Jezabel, y que los alimentó con agua y con pan. Entonces era un buen hombre. Algunos creen que este hombre, Abdías, era el esposo muerto de esta viuda. Ahora, te lo digo como un dato, la Biblia no lo dice, sino que algunos creen que podría ser. Bueno, lo dejo ahí para que tú tengas ganas de entrar en esta historia en tu casa esta semana y saques buenos devocionales de esta enseñanza. El caso es que esta mujer está muy complicada su vida y viene a Eliseo, y Eliseo le dice, ¿qué hace el pastor cuando alguien viene con un problema tan grande? A mí, en mi debilidad, en mi escaso conocimiento humano, siempre pienso ya una canasta de alimentos. Quizás podemos tomar una ofrenda especial. Y en la iglesia hay cómo ayudar a quienes están pasando por problemas económicos. Pero he aprendido con los años que lo mejor que puedo hacer por las personas es predicarles el Evangelio. Es guiarlos a orar y a confiar en el Señor.
porque más puede hacer el Señor por ti de lo que yo como pastor puedo hacer administrativamente hablando. Entonces aquí hay una gran enseñanza. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, yo estoy imposibilitado, no soy dueño de un banco. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ahí le dio vuelta su forma de pensar. La mujer está desesperada, no está pensando en nada más sino en sus carencias. Su esposo murió, está endeudada y ahora se van a llevar a sus hijos. Y él le pregunta, declárame, le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, todo lo que me queda una vasija de aceite. ¿Qué voy a hacer con una vasija de aceite? Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y conocemos la historia, ¿cierto? Hasta que se acabaron las vasijas. Faltó fe, faltaron vasijas, que si no, más aceite hubiese tenido. Ve y véndelo, paga a tus acreedores. Y es tanta la plata que pudo pagar todo lo que debía y con el resto pudo vivir. Entonces, la pregunta que yo te hago hoy día, ¿qué tienes en casa? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y te cambio la forma de pensar. Ya no en lo que no tienes, sino en qué tienes. ¿Qué es lo que te está quedando? ¿Qué es lo que todavía tienes para hacerle frente a tu vida? Es la forma de ver el vaso medio lleno. Entonces, yo quiero hacerte saber que aunque tú piensas que tu existencia es pobre, que tienes problemas, que nunca sales adelante, que es un problema tras otro, lo que sea que estés pasando, la verdad es que no eres pobre. No eres pobre. En primer lugar, no eres pobre porque tú tienes libertad. ¿Habías pensado en eso, no? Acabamos de cantar una y otra vez, libre soy, libre soy. Y nos pasa ese conocimiento por encima. Bueno, los alumnos del instituto hoy día saben un poco más en qué consiste esa libertad en Cristo. Pero sí, tienes libertad. Y eso ya es gran cosa. Hay personas que no tienen libertad. De hecho, ya sabemos hoy día, por la palabra de Dios, que los inconversos, tu vecino, tu vecina, que no conoce a Cristo y que está pasando quizás los mismos problemas o peores que los tuyos, ni siquiera tiene libertad. No tiene libertad para agradar a Dios. Ni siquiera tiene la libertad de pensar, voy a orar a ver si Dios me ayuda. No le nace a causa del pecado, de su naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos libertad, sí, tú tienes libertad del pecado, eres libre del pecado. Cuando hablamos de esa libertad, voy a insistir hasta el cansancio, porque también en el instituto les decía a mis alumnos, esa libertad no es una libertad que nos hace independientes, que nos hace independientes de Dios, independientes de todo. Todo el mundo en Chile se quiere mandar solo. Pero eso es imposible, nunca ha resultado. Jamás va a resultar. Tú nunca te mandarás solo o sola. Olvídate de eso. Y libérate de ese pensamiento torpe, porque mira, siempre dependemos de alguien. En el trabajo, en el retail, en el banco, siempre dependemos de algo. Pero no queremos que Dios nos mande. Nos rebelamos a la idea de que ahora somos siervos de la justicia. Y cuando no eras creyente, eras esclavo del pecado. Satanás, el diablo, hacía lo que quería contigo. Pero ahora somos libres para servir a Cristo. Romanos capítulo 6, verso 14, nos dice eso, entre otros versículos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que como primera cosa, pensando quizás en aquella carencia, en aquel dolor que estás sintiendo, en aquella falta, eres libre del pecado y eso es gran cosa. Tú dirás, pero pastor, ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo me soluciona los problemas? Tranquilo, aún no termina el sermón.
En primer lugar, eres libre, libre del pecado. Que no reine el pecado en tu vida. Mira, la Biblia nos dice enfáticamente que debemos estar siempre gozosos. La Biblia nos manda a estar gozosos. Y tú dirás, claro, es fácil decirlo. Pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo, pastor. No sabes mi dolor, no sabes los problemas que tengo. Bueno, la Biblia sigue diciendo, estás siempre gozoso. Y si tú no estás gozoso, estás en pecado. Y te digo, eres libre del pecado. O sea, esa emoción no tiene por qué reinar en tu vida. No te sujetes a ella. La carta a los Filipenses dice que debemos pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud, algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, mira, la Biblia nos manda a que debemos gobernar nuestros pensamientos. ¿Quién hace eso? En el mundo no lo hacen. La gente simplemente vive por las emociones. Las circunstancias determinan sus emociones y luego sus emociones determinan sus pensamientos. Toman malas decisiones porque están en depresión. Pero la Biblia nos dice que debemos pensar en lo honesto, lo justo, todo lo que es de buen nombre. Tienes libertad sobre el pecado. Tú puedes enderezar tu mente y tienes que hacerlo porque debes estar gozoso, gozosa. Y tienes esa libertad. Tienes libertad para servir a Cristo. Así que, ¿te fijas que ya hay esperanza? ¿Ya hay una manera distinta de ver las cosas? Segundo, tienes libertad de culto. Sí, es una gran bendición que en medio de tu carencia, ¿cómo podríamos llamar? De tu siniestro. Siniestro se le llama en el lenguaje de los seguros, ¿cierto? Ya sea que chocaste el auto, se quemó la casa o hubo un accidente. En tu siniestro, en tu pérdida, en tu problema, tienes libertad para congregarte y tienes dónde congregarte. ¿Sabes cuál es el propósito de congregarse? Porque la Biblia nos dice, en Hebreos 10:25, nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Eso dice la Escritura. Tenemos que congregarnos, aunque me falte para la micro. Alguien me podrá pasar a buscar. ¿Habrá algún hermano espiritual que considere que tu presencia aquí es importante? Y le puede decir, hermano, sabes que no tengo ni para la micro. ¿Te puedo molestar? Y ese hermano va a tener la oportunidad de ministrar en tu vida. Entonces, tenemos esa libertad. Ahora, venir a la iglesia por venir a la iglesia no tiene sentido. Yo creo que tú ya lo has pensado. ¿Y qué saco con ir a la iglesia? Y tanto de congregarse que el domingo, que podría ser otra cosa. Bueno, el congregarse tiene un propósito. Y ese es el propósito por el cual tú debes venir a la iglesia. Te dije Hebreos 10:25 y el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es un mandamiento. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú tienes que venir a la iglesia para estimular a tu hermano o tu hermana y darle un abrazo y decir, estaremos bien, estoy orando por ti, saldremos adelante. Y tú tienes que venir a la iglesia porque en la iglesia vas a ser estimulado al amor y a las buenas obras. O sea, es negocio venir a la iglesia, por supuesto. Esos letreros que están allí, ahora recién descubro que hay otro ahí. Les quise tomar una foto ayer, más tarde le voy a tomar una foto. Buenísimo. Eso somos como iglesia. Ese es el propósito. Oye, no te vayas sin un buen abrazo, sin hablar con tu hermano, tu hermana. ¡Qué bendición! Porque en otros lugares no está la libertad de culto. No se pueden congregar. Y estamos pasando por un periodo difícil en nuestro país, en que está el temor de que, bueno, nuestra libertad de culto o nuestra libertad de congregarnos fue afectada gravemente en la pandemia, ¿verdad? Algunos pastores perdieron su congregación. Algunas iglesias se dividieron. Algunas iglesias el ánimo se vino abajo. Y yo podía pensar,
el primer domingo que no nos pudimos congregar y dije, ¿qué va a pasar ahora, Señor? ¿Tú vas a venir a buscarnos? ¿Cómo esto es así de la noche a la mañana? ¿Qué hago? ¿Transgredo la ley? Entonces, otra cosa que el Señor nos dio es inteligencia. Lo pasamos súper bien en la pandemia como iglesia. Pero de hecho repuntamos. Hubiesen visto ustedes cómo estábamos metidos en el WhatsApp. Hermano, Oscar, por favor, usted lea el versículo 5. Que había que esperar ya, que leyera el versículo. ¿Por qué se demora, hermano? Por ahí por interno, pastor, está leyendo tu... Ah, no es automático. Después descubrimos Zoom, luego Facebook, y ya me convertí en un predicador, hermano, en Inglaterra, no, ministrando para El Salvador, hermano, sí, pero fantástico. Yo lo pasé súper bien en la pandemia. Gracias a Dios nadie murió en nuestro entorno. Y con mi esposa estábamos solitos en casa. Pero yo me di cuenta ahora, si nos persiguen, el templo puede llegar a ser un lastre, ¿saben eso, no? Con el internet podemos ser iglesia igual. Nos podemos juntar en pequeños grupos, nos vamos a un campo, nos metimos en una cueva como lo hacían antes, pero la iglesia no para. No tiene por qué detenerse. Así que, bueno, entonces tenemos libertad de culto para estimularnos al amor y a las buenas obras. También tenemos libertad de expresión. Se defiende tanto la libertad de expresión en nuestro país, se habla en contra de los, como sea, fake news, las mentiras, lo que anda en internet, todo. Entonces, ahora la Biblia es un mensaje, ¿cómo se llama? De odio, si tú quieres hablar de la Biblia, pero con todo sí seguimos teniendo libertad de expresión. En Daniel capítulo 6 y el verso 10 nos cuenta la historia de que se le prohibió a todas las personas orar a otra persona si no fuera a Nabucodonosor. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios y fueron luego ante el rey. Y allí Daniel entró en problemas porque oraba. ¿Y si hubiera prohibición de orar? ¿Alguien puede prohibir orar en silencio? ¿Alguien puede, un gobierno puede finalmente entrar en tu mente no? Yo tengo libertad para adorar a Dios. Y esa libertad es para siempre. Y nadie me la puede quitar. Pero con todo yo puedo orar en el templo. Y todavía puedo orar en la plaza. Y te digo más. Tengo el gozo y el privilegio de orar en la oficina de la alcaldía. Ciertos lunes en la mañana temprano con el alcalde que no es creyente. Y él dice, yo necesito que ustedes vengan. Me hace bien estar con ustedes. Y le predico el evangelio. Y cuando hacemos cultos allá, el culto de acción de gracia, y viene el gobernador, vienen las autoridades, y en un país con un gobierno ateo. ¿Cómo se puede hacer esto? Con inteligencia. Por eso no está todo perdido, o sea, por el contrario, hay mucho que avanzar. La gente dice, no, sí, bueno, Cristo ya está por venir, mira lo que pasó en Israel. Todavía, mira, podemos tener esta actitud derrotista o podemos pensar, si Cristo no vino ayer, hoy puedo ganar un alma más. O sea, todavía hay mucho que podemos hacer. Hay mucha oportunidad. Tenemos esa libertad de expresión y podemos todavía orar y siempre vamos a poder orar. Así que, ¿te fijas que no eres pobre porque tienes libertad? Aún aquellos lugares donde no hay libertad de culto, donde ser creyente es causa de persecución, ellos aún así crecen, avanzan, oran por sus verdugos. Te sorprenderías de ver a los creyentes que sufren por la persecución, cómo quieren avanzar en fe, cómo quieren crecer.
manera es que ni la muerte ellos vuelvan atrás. Así que siempre vemos el vaso medio lleno. No eres pobre porque tienes libertad. Segundo, no eres pobre porque tienes provisión. Declárame qué tienes en casa. ¿Mm? ¿Qué quedó en casa para llegar a almorzar? A ver. Esta viuda no había caído en cuenta, sino y dijo, es tan triste mi realidad, solo tengo una vasija con aceite. O sea, pobre guasico. O sea, mira, Eliseo, estoy tan mal que tengo una vasija con aceite, es todo lo que tengo. Tenía algo. Y esa fue la razón de su bendición. ¿Cómo no había pensado? ¿Cómo Eliseo le da vuelta el chip, ahí la hace pensar de una manera distinta, le enseña una gran lección. Y yo te digo, en los días más grises de mi vida ministerial, es cuando comimos más rico. Porque el Señor traía de una manera milagrosa cosas que yo con mi sueldo, trabajando secularmente, no podía darme esos gustos. Es más, si yo tuviese un restaurante, yo ofrecería una especie de pan que aprendí a hacer en los días difíciles. Tiene una mezcla de harina, con harina tostada y algunos condimentos, un ajito machacado ahí en el sartén frito, rico. Bueno, antes del asado con un buen... Oh, y ¿sabes tú que yo decía, qué rico quedó esto? Es como si estuviese de mantel largo. Y eran los días, bueno, a veces, no sé si a algunos les pasa que el día domingo, después del culto, el pan. No compraste pan. Entonces, acuérdate de qué tienes en casa. Ay, ¿qué me queda? Hago un pan de olla, una churrasca al sartén, le queda muy rico. Entonces, no eres pobre si tienes provisión. El Salmo 37, verso 25, dice, declara una gran verdad. Nunca los creyentes hemos estado tan mal que tengamos que mendigar. Nunca, yo nunca he visto eso y la palabra lo dice. Nunca. 37:25. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, Dios siempre trae. Oye, si se te acabó la despensa, Dios te está invitando a orar y a sorprenderte de Él. Yo decía, estos son cuentos pentecostales, cuando los pastores más viejos hablaban de aquellos momentos, y todos, si tú le preguntas a un pastor, todos tienen una historia de en algún momento, casi que cuervos vinieron a dejar carne y pan. Y es así, o sea, aquí te voy a contar más historias, vas a pensar que soy pentecostal. Pero Dios nunca nos mandó a dormir con la guata vacía. Nunca. Y mis hijos aprendieron a conocer al Señor en eso. Así que, declárame qué tienes en casa, un poco de algo. Salud que te habilite a trabajar. Dos manitos, mira a Gonzalo cómo se mueve ahí con su muleta y le da para adelante y viene a la iglesia y dice, no, yo quiero seguir viviendo. Así que yo no puedo deprimirme. Yo veo a Gonzalo venir a la iglesia y yo no puedo decir, ay, que estoy mal, que me siento mal, las cosas no resultan. No, ese hombre me llena de entusiasmo, ¿ya? Y de poder ver que con ese carácter duro que tiene, yo lo tengo que disipular y puede que entrar con la Biblia y que cuando él diga que no y quiera ponerse firme ahí, ¿cómo voy a quebrantar ese corazón? Bueno, el Señor lo hará, ¿ya? Ahí tengo pega, veo una oportunidad. La hija de él no quiere venir a la iglesia, pero yo sé que él la va a convencer en algún momento, ¿ya? Salud que te habilite a trabajar, como te decía, en el tiempo de pandemia, tienes dos manitos todavía, puedes hacer cosas, eres inteligente, mira, Dios te ha dado inteligencia, ¿eres una persona inteligente? No escuché mucha convicción ahí, ¿eh? Algunos, fíjame,
¿Sabes qué? Si recibiste a Cristo, tienes una ventaja enorme, te voy a demostrar. Mira, tiempo atrás se enseñaba de la creatividad y, hermano, hermana, Chile, la mejor gente que tiene hoy día, están todos igual que tú y yo, congregados en torno a la palabra de Dios. La mejor gente que tiene este país. La que tendrá que sacar adelante este país, porque es gente tremendamente habilitada. Te explico. Dios nos ha dado inteligencia, inteligencia que Él pueda guiar. Mira, Salmo 119. Antes éramos inteligentes para lo malo. Entonces ahora piensa, ¿cómo vamos a salir del problema? Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Leer la Biblia te hace una persona más inteligente. Y aunque no lo seas tanto porque hace poco recibiste a Cristo, y esto es como la santificación, es progresiva. Yo no voy a decir que leía la Biblia cuando recién me convertí. Yo, este libro gordo, con letras pequeñas, con un lenguaje diferente, no, que lata. Lo primero que uno quiere leer, Apocalipsis, no, me asustaba, no entendía nada. No, yo no, ¿cómo voy a leer? Y típico, ¿han escuchado? No, pastores, que no tengo los lentes, entonces no puedo leer la Biblia porque no tengo los lentes. Pastor, a mí no se me quedan los versículos porque yo no tengo mala memoria. Esas son las excusas. Yo creo que son las mismas aquí en La Serena, ¿cierto? O solamente en Chillán son súper inteligentes para inventar. Hermano, de leer la Biblia, tú te vuelves inteligente. Este libro está lleno de ciencia, de conocimiento, está lleno de sabiduría. Lee este libro y sabrás cómo aflojar, cómo zafar del problema en que estás ahora, de verdad. Tú puedes, mira, los otros, los inconversos, no tienen esta oportunidad que tú tienes. Tienes una Biblia en casa, qué gozo, léela y con esta saldrás adelante. Ella te enseña que tienes que orar, ella te enseña cómo tienes que vivir, ella te enseña. Este libro es vivo y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Funciona, es buenísimo, te lo recomiendo. Así que eres una persona inteligente. Efesios 1:8 también habla de la inteligencia necesaria. Sabes que para poder entender la Biblia, para poder entender las cosas espirituales, se debe ser una persona inteligente. Efesios 1:8 dice desde el versículo 5 respecto de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? O sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios, Dios la ha hecho sobreabundar en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. No sé cómo te lo puedo explicar, pero no es que yo me crea, pero de verdad, de leer este libro, me volví más sabio y más inteligente, y no te imaginas los lugares donde he estado. El alcalde me dice, usted es clarito, va a enseñar, ¿ah? No, porque al hombre le queda, y de a poco, de a poco, de a poco, yo sé que un día será mi hermano, yo le amo, yo oro por mi alcalde, porque yo quiero que él sea salvo. Yo le digo, esta gente aquí en la ciudad quiere que usted le dé y le solucione los problemas, pero no le va a salvar. Los votos no le salvan. Venga Cristo. Y no, está ahí en las cuerdas. Un día de esto vamos a venir a una confraternidad aquí. Pero es así.
yo no hubiese hecho eso si no es por este libro. Yo ahora miro, usted ve las noticias y las cuestiones, ¿verdad? Ve las noticias usted con un espíritu crítico y llega a pensar, pero ¿cómo los profesores pueden pensar esto? ¿Cómo esta filosofía? ¿De dónde inventan cada cosa? ¿Pero cómo la gente cree esto? Porque tú ya estás en otro nivel, porque estás leyendo la Biblia. Y esto es más todavía, mira, aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo está tratando con una iglesia pequeña que él no conoce y que tienen hay predicadores indoctos o falsos maestros que están metiendo una doctrina rara. Están diciendo que entre Dios y los hombres hay un nivel de deidad que está por sobre el Señor Jesucristo. Algo así como ángeles que están sobre Jesús. Locuras de la gente que no conoce a Dios y estaba metiendo esto en la iglesia, y el apóstol Pablo trata este tema con los hermanos, y en el versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Chequea esto, subraya tu Biblia: existe la inteligencia espiritual. O sea, no solo eres inteligente, sino que estás desafiado a ser inteligente espiritualmente. Esto los psicólogos, no sé, yo tengo un hermano que es psicólogo en la iglesia. Existe ellos le llaman la neurociencia el talento espiritual, pero es inteligencia espiritual. Esta palabra inteligencia es una palabra que en el lenguaje original significa asociar mentalmente, ordenar las cosas, juntarlas. Es como cuando tú estás pensando y, ahora entiendo eso. Esa es la inteligencia espiritual. Tú lees un pasaje en la Biblia y luego, ahora entiendo por qué Dios está haciendo esto. También es conocido como el discernimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos una inteligencia que la ha despertado la palabra de Dios y que nos hace más inteligente que el promedio, sobre todo la gente que no conoce a Cristo. Pero aparte de eso podemos discernir espiritualmente. Y eso es una herramienta muy, muy eficaz. Te permite ver la vida de otra manera. Así que ya debe estar pensando, en realidad el problema que tengo no es tanto, o sea, ya quiero ir y solucionarlo en Cristo. Inteligencia espiritual. Poner juntos algo mentalmente. Tercero, no eres pobre. Declárame si tienes compañía. Declárame si tienes compañía. ¿Con quién cuentas? Porque en Segunda de Reyes, volviendo a la historia de la viuda, que fue donde Eliseo, dentro de las cosas de las instrucciones que le da Eliseo, ella cuenta primero con su familia, ¿ya? Es cierto que murió su esposo, pero le quedan 2 hijos, los cuales ella no quiere perder. Y esos 2 hijos son de gran ayuda. El versículo 4 dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Así que ella no trabajó sola en solucionar el problema. Tenía los 2 hijos y los 2 hijos le ayudaron. ¿Tienes familia en casa? ¿O estás solo o sola? A lo mejor puede ser que te presentes aquí en la más terrible soledad y decir: pastor, yo he quedado solo, o yo he quedado sola, ni mis hijos están. Bueno, entonces mira hacia el lado. Qué bueno que viniste a la iglesia esta mañana, porque aquí tienes una familia. Y ahí lo dicen esos letreros, que lo encontré genial, ¿ya? Somos una familia. Somos una familia. Mira las ventajas que tenemos. Esto de pensar, a mí no me costó mucho llegar a esto. Viene la pandemia, yo incluso desarrollé un plan, ¿cómo le llamé? Un plan económico de contingencia. Dije: ya,
vamos a volver al trueque. Entonces los hermanos traen todo lo que no les sirve y vamos a hacer una feria de las pulgas acá en el patio. Aquí atrás vamos a tener una huerta comunitaria. Entonces al menos los hermanos van a tener verduras, van a poder venir. ¿Ya? Y más encima vamos a hacer una lista con todo lo que necesitamos comprar. Entonces vamos a ir a los supermercados mayoristas y vamos a comprar cajas, display, paquetes, ¿cierto? Compramos al por mayor, sale más barato y luego en la iglesia repartimos. Así que ahí vamos a economizar por lo menos, y usted no se imagina cuánto puede economizar en su presupuesto, trabajando de una manera ordenada, organizada. Y si alguien tiene un negocio, le puede ayudar al otro. Entonces, un hermano vendía cortinas y subió las cortinas, las subió como 10.000 pesos y a sus clientes les da una tarjeta, un voucher para cobrar ¿cuánto se llama? Una, una hora en la Pelu, el negocio de una hermana que tiene una peluquería, un salón de belleza. La Pelu que se había venido abajo porque aquí le corta el pelo virtualmente. Pero así que ahí los maridos se arreglaban hasta el matrimonio. Hijita, tome, le tengo este para que vaya a la Pelu. ¿Y qué hacía el hermano? Le cobraba 10 lucas más y al hermano, ahí está su plata. ¿A quién se le ocurre eso? Inteligencia, que el Señor nos da. Pero ¿saben qué? No fue necesario porque el Señor proveyó. Así que, mira, el hecho de estar en la iglesia, aquí se pueden hacer colectas, aquí nos podemos acomodar. Por eso es que las autoridades miran a la iglesia con mucho respeto, porque las iglesias son las que primero se organizan. ¿Habías pensado en eso, no? Y todo el staff de liderazgo que tienen aquí lo quisiera tener la Municipalidad de La Serena. Cuando fue el terremoto del 27F, yo estaba en Temuco. Cuando logré llegar a mi casa, ya teníamos coordinado, le dije a mi hijo y al líder de jóvenes, miren, salgan a tocar puertas, a ver a los vecinos. Echen un vistazo a la casa cómo quedó, hagan como una encuesta si quedó mala, más o menos, o quedó buena. ¿Cuántas personas hay de tercera edad con problemas de movilidad? ¿Cuántos niños hay en esa casa? Hagan todo ese conteo. Como a la semana, en la municipalidad empiezan a gestionar esto y los jóvenes tenían todo el catastro hecho. La Junta de Vecinos de nuestro sector estaban felices con los jóvenes que habían hecho todo un trabajo, trabajando en el sector para hacer de bendición a los vecinos. ¿A quién se le ocurre eso? Iglesias organizadas. Entonces, no eres tan pobre porque vienes a la iglesia, te das cuenta, tienes a Cristo, tienes inteligencia espiritual, tienes cómo salir, tienes vecinos. Esta mujer fue y pidió vasijas de los vecinos. ¿Ya? Los vecinos son el prójimo. Y sabes qué, mira, veo bancas vacías, pero no veo bancas vacías. Veo oportunidad de traer a tus vecinos y de enseñarles el Evangelio y discipularles y hacerlos crecer. Así que veo oportunidades. No es despobre. Tienes un mercado objetivo. La viuda tenía dónde vender el aceite, tú tienes dónde predicar el Evangelio y tienes una actividad linda que desarrollar. Hay personas que ocupan su tiempo pintando, ocupan su tiempo en un hobby, ¿ya? Y hay personas que se dedican a predicar el Evangelio y ganan almas. Ese trabajo, hermanos, es honroso y te llena de ánimo. ¿Sabes lo que ayuda a tener un discípulo? Ayuda muchísimo en los tiempos difíciles. Un discípulo, normalmente Dios te va a bendecir por medio de tu discípulo. Y no digo en el plano económico, pero ¿qué encuentras en el discípulo o tu discípula que está transfiriendo tu vida? Ves los avances, ves las decisiones que toma y tú te llenas de gozo. Un amigo me decía, discipula a alguien, hombre, discipula, porque el discípulo te ayuda. En los días difíciles del pastor, cuando tú ves que los discípulos están avanzando, yo tengo dos. Y eso me tiene muy animado, quiero puro ir y estar con ellos porque están felices trabajando y quieren
servir y están con el primer amor. Y eso a mí me da ánimo. Entonces, hermanos, tienes oportunidad de zafar de tu carencia, del problema que estés pasando, con puras oportunidades. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, allí se nos dio la gran comisión. Mateo 11, del 28 al 29, dice que debemos llevar nuestro yugo, que debemos presentar a Dios nuestras cargas. Ese problema que tú tienes, llévaselo al Señor. Deposítalo a sus pies. Y cuando vayas al Señor, trae contigo esa cruz, esa carga que el Señor, ese yugo que el Señor quiere poner sobre ti. Anda y gana un alma, disipúlalo. 28 y 29 de Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gran invitación. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la solución está en Cristo. Trae a Él su carga, tu carga, y luego llévate el yugo que Él quiere poner sobre ti. Las almas. Si esto es espiritual, hay que ganar las almas. Lo demás lo va arreglando el Señor. Deja que Él lo vaya arreglando. En conclusión, no eres pobre si eres rico para con Dios. Lucas 12, versos 16 al 21 nos cuenta la historia del rico insensato. Pero dijo que Jesús enseñó que ese hombre era torpe, era necio. Porque ha trabajado toda su vida por los bienes materiales. Y luego dice, vienen a buscar tu alma. Y lo que te ha quedado, ¿de quién será? Trabaja en las cosas espirituales. Trabaja en la vida de las personas. Eso te va a llenar de gozo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La iglesia hoy puede ser más espiritual de lo que lo fue ayer. Hay espacio para crecer, todavía podemos avanzar. Si estás teniendo un problema, es la oportunidad que Dios te da de avanzar en tu vida, de crecer. Así que no te asustes, no te amedrentes, no te deprimas, no vivas por las emociones, no dejes que las emociones controlen tu voluntad. Tú voluntariamente, con la voluntad de Dios, guía tus pensamientos para que ellos determinen tus emociones. Porque la Biblia dice que debemos estar siempre gozosos. Es un deber y debemos ordenar eso. Yo les animo, hermanos, si tienes alguna carencia, piensa, ¿con qué te quedaste? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu corazón? Cosas que te sirven para salir adelante. Por lo pronto, el Señor te hace esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él tiene el control. Siempre lo ha tenido. Siempre. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Dios en su omnisciencia sabía todo esto, todo lo que está pasando. Él lo sabe. Y Él sabe qué va a hacer mañana. Pero tu respuesta es importante. Y si tú vienes a Cristo trayendo tus cargas, si tú depositas en Él tu confianza y tienes una actitud distinta de pensar, ya no lamer tus heridas, sino de decir, Señor, me pondré en pie con lo que me ha quedado, con lo que tú me das, saldré adelante. Ayúdame. Entonces, cuando venga de nuevo, tú vas a estar súper contento o contenta, o me vas a decir, pastor, eso que usted me dijo funcionó. Tengamos un momento de oración, hermanos. Padre Santo, vamos a su presencia en esta hora para darle gracias por su palabra, porque en ella hay esperanza para nuestras vidas. Siempre, siempre, Señor, en tu palabra encontramos una y otra vez que hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras
pasaron por tiempos difíciles, por desiertos. Aún cursaron una depresión. Aún, Señor, sufrieron pérdidas. Tu iglesia, Señor, históricamente ha sido amedrentada, amenazada, perseguida. En el pasado, hombres vieron morir a sus hijos por abrazar tu doctrina. Hijos vieron morir a sus padres y permanecieron firmes. Aún en estos días, Señor, hay creyentes que a costa de mucho sufrimiento perseveran en la fe y salen adelante, sabiendo que la esperanza que tenemos es de vida eterna y que este tiempo es finito, es breve, es como la hierba del campo que es echada en el fuego y salen adelante. Tú siempre has estado con tu iglesia, siempre has estado, Señor, con nosotros, tú lo sabes todo. En esta hora, Señor, queremos presentar delante de ti lo que somos, con todas nuestras carencias, con nuestras pérdidas, con nuestros temores, con nuestras tristezas. Hemos hecho lo que hemos podido hacer y probablemente no nos ha dado buen resultado. Pero ahora, Señor, queremos ponernos delante de ti para decirte gracias, papá, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado salvación, inteligencia, nos has dado todo lo necesario para salir adelante. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aún con sus ojos cerrados. Yo no sé si lo hacen aquí, pero yo quiero plantearte una invitación de pasar a adorar al Señor. Quiero invitarte a venir aquí adelante y si tu condición es que el mensaje ha tocado tu corazón porque precisamente estás pasando por algún duelo, alguna carencia, tú puedas venir aquí y decirle, Señor, esos versículos que el pastor ha predicado, yo los tomo hoy como una promesa tuya. Y estoy aquí porque quiero que a partir de hoy, quiero pensar diferente y quiero confiar en ti. Si alguien quiere hacer eso, puede venir. Vamos a tener un instante para que puedas venir aquí adelante a orar. Ven a confiar en el Señor. Ven a tráele tus cargas al Señor, sabiendo que Él te da todo lo necesario para salir adelante. Vamos a orar juntos una vez más. Gracias al Señor por los hermanos que están pasando. ¿Alguien más? Aún hay espacio. Aún hay espacio. Todos hemos sufrido pérdidas. Si quisiéramos enfocarnos en la depresión, todos estaríamos deprimidos. Pero estamos aquí porque hemos creído que Cristo nos sacará de este problema. Y con su poder nos hará personas inteligentes. Él coopera con nosotros. Él va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer, pero nosotros hacemos y haremos lo que nos corresponde hacer. Una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella está llena de motivación para nuestras vidas. Qué gozo, Señor, que tú nos hayas llamado, nos hayas salvado y permites que vivamos estas cosas, porque junto con estas cosas también tú tienes la respuesta. ¿Qué tenemos en casa? Tantas cosas, Señor, que todavía nos quedan. Nos has dado tanto. Por supuesto que de tu mano saldremos adelante y estamos aquí, poniendo toda nuestra confianza en ti, en que con tu asistencia, Señor, con tu Santo Espíritu y con nuestra voluntad entregada a ti, Señor, saldremos victoriosos una vez más, hasta que tú vengas, Señor. Que esta iglesia sea bendecida por la determinación que tenemos hoy de estar aquí adelante y de poner nuestra confianza en ti, que tú nos sacarás adelante.
porque estamos vivos, porque somos tus hijos, porque somos libres en Cristo y tenemos a tu Santo Espíritu y tenemos por sobre todo el deseo de salir adelante en tus fuerzas, Señor. En tus fuerzas venceremos. Ayúdanos, Señor, y haz de nuestra vida un testimonio para que muchos puedan ver no solo que en ti hay salvación y vida eterna, sino que en ti hay una vida abundante, la cual nosotros queremos tomar hoy día, esa vida abundante. Gracias, papito. Gracias porque en aquella mujer pobre, viuda, que fue enriquecida por ti, nosotros hallamos esperanza para estos días difíciles. Oro y te doy las gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.